Clara Torres no tenía idea de cómo aquel día lo cambiaría todo. Recién ascendida a gerente de proyectos, llegó a la empresa decidida a demostrar que merecía el puesto. Su postura era firme, casi autoritaria, y las órdenes fluían rápidas y precisas. No había espacio para dudas ni cuestionamientos. Clara sabía que tenía que imponerse, sobre todo en un entorno donde la mayoría aún dudaba de la capacidad de una mujer joven para liderar. Atravesó el pasillo con pasos decididos, ignorando las miradas curiosas, mientras organizaba mentalmente la reunión que tendría en breve. Todo parecía bajo control, o al menos era lo que ella necesitaba creer. Entre los empleados que Clara ahora dirigía se encontraba Javier Delgado, el asistente administrativo. Se movía casi sin hacerse notar por la empresa, ocupándose de tareas burocráticas con eficiencia y una sonrisa siempre presente. Javier parecía el tipo de persona que no llama la atención, pero había algo intrigante en su mirada atenta, como si siempre estuviera analizando todo a su alrededor. Clara apenas reparaba en él más allá de lo necesario. Para ella, Javier no era más que otro empleado cumpliendo sus obligaciones sin grandes ambiciones. Hasta que, durante una reunión sobre proyecciones financieras, hizo un comentario que llamó la atención de todos. Al principio, Clara lo ignoró, pensando que sería una simple opinión. Sin embargo, las cifras que Javier sugirió eran correctas, y eso hizo que ella comenzara a observarlo con más detenimiento. En los días siguientes, Javier continuó haciendo sugerencias puntuales, siempre con educación, pero con una precisión desconcertante. Corregía pequeños errores en los informes, proponía ajustes en las estrategias y parecía saber de finanzas mucho más de lo que debería saber un asistente administrativo. Clara intentaba mantener su actitud firme, pero cada corrección se sentía como una pequeña derrota. Lo que más le molestaba no era estar equivocada, sino el hecho de que Javier nunca lo hiciera por arrogancia. Al contrario, actuaba como si realmente se preocupara por el rumbo de los proyectos. Poco a poco, Clara empezó a preguntarse quién era en realidad ese hombre que sabía tanto y, al mismo tiempo, parecía tan poco interesado en destacar. Clara empezó a fijarse más en Javier tras aquel primer comentario en la reunión. Lo observaba con discreción, intentando entender cómo alguien en un puesto tan básico podía tener tanta claridad sobre cuestiones financieras complejas. No se trataba solo de acertar en los cálculos o señalar pequeños errores. Javier parecía tener una visión estratégica propia de alguien que llevaba mucho tiempo lidiando con aquello. Una vez, al final de una reunión más larga, Clara decidió abordarlo directamente, sin rodeos. ¿Cómo sabías lo de ese margen de beneficio?, preguntó, cruzando los brazos e intentando mantener la voz firme. Javier, que estaba ordenando unos papeles sobre la mesa, alzó la vista sin mostrar incomodidad. Eso simplemente comparé con los informes anteriores. Noté una discrepancia en los costos variables y pensé que sería bueno mencionarlo. Lo dijo con una naturalidad casi irritante, como si fuera la cosa más obvia del mundo. Clara le dio las gracias con un leve gesto seco, pero por dentro sentía una mezcla de irritación y curiosidad creciente. No tenía sentido. Un asistente administrativo no debería entender tan bien las proyecciones financieras, y menos aún corregir a una gerente de proyectos delante de los directores. En los días posteriores, Clara empezó a indagar discretamente en el historial de Javier. Su expediente era impecable, pero curiosamente vago. No figuraba ninguna experiencia previa que explicara el avanzado conocimiento que demostraba. Mientras tanto, Javier seguía realizando sus tareas con la misma discreción de siempre, sin parecer darse cuenta de las miradas recelosas de la nueva gerente. Una tarde, Clara decidió poner a prueba hasta dónde llegaban aquellas inesperadas
Habilidades. Convocó una reunión de emergencia sobre un contrato importante, repleto de cláusulas complicadas y proyecciones de riesgo que a ella misma le habían llevado días comprender. Javier, como era de esperar, estaba sentado al fondo de la sala con su bloc de notas. ¿Alguna sugerencia?, preguntó Clara, dirigiendo la mirada directamente al asistente. Se hizo un breve silencio antes de que Javier se aclarara la garganta y propusiera una modificación en una de las cláusulas, explicando de manera simple cómo eso reduciría los costos operativos al menos en un 10%. Toda la sala pareció contener la respiración. Clara sintió un escalofrío. No podía ser que alguien estuviera fingiendo con tanta seguridad. Al finalizar la reunión, Clara alcanzó a Javier en el pasillo. ¿Hiciste un posgrado en finanzas?, preguntó en tono mitad broma, mitad serio. Él esbozó una sonrisa leve, de esas casi imperceptibles. No, solo me gusta leer sobre el tema. Y se fue antes de que ella pudiera hacer más preguntas. Clara se quedó allí unos segundos, todavía asimilando la respuesta. Había algo profundamente inquietante en esa calma, como si Javier estuviera jugando a un juego silencioso cuyas reglas solo él conocía. Clara no podía quitarse a Javier de la cabeza. Las reuniones, que antes eran momentos en los que ella controlaba cada detalle, empezaron a parecer arenas donde, de forma sutil, el asistente administrativo demostraba un conocimiento que nadie esperaba. Poco a poco, otros compañeros comenzaron a darse cuenta también. Era difícil ignorarlo cuando las sugerencias de Javier eran tan acertadas que, aunque con reticencia, Clara terminó adoptando varias de ellas. Por su parte, los directores parecían cada vez más impresionados. Pero lo que de verdad molestaba a Clara era el hecho de que Javier nunca buscara reconocimiento. Cualquier otra persona habría aprovechado la situación para progresar en la empresa. Pero él seguía callado, sin siquiera alzar la voz cuando alguien se llevaba el crédito por algo que claramente había surgido de él. Para Clara, aquella aparente falta de ambición hacía que todo fuera aún más extraño. Una tarde, después de otra reunión en la que Javier deshizo discretamente un error en una propuesta millonaria, Clara decidió seguirlo hasta la sala de descanso. Lo encontró sirviéndose café, como siempre, mientras dos empleados discutían de fútbol en una esquina. Ella se apoyó en la barra a su lado, cruzando los brazos con fingida indiferencia. «Deberías ser analista financiero, no asistente», soltó sin rodeos. Javier esbozó una media sonrisa, revolviendo el café con calma. «Quién sabe, algún día, ¿no?», respondió, aunque sus ojos decían otra cosa. Clara puso los ojos en blanco, impaciente. «No me vengas con eso. Nadie sabe tanto de finanzas solo porque le guste leer sobre el tema. Y nadie es ascendido a gerente de proyectos solo porque le guste trabajar. Pero aquí estamos», replicó Javier sin alzar la voz. Aquello tomó a Clara por sorpresa. Era la primera vez que veía un matiz de ironía en esas respuestas siempre corteses. Antes de que pudiera contestar, Javier tomó su taza y se marchó, dejándola sola con una irritación creciente y una duda aún mayor. A medida que pasaban las semanas, la sensación de que algo no encajaba se intensificaba. Clara empezó a fijarse en pequeños detalles, cómo Javier siempre parecía estar cerca cuando surgía un problema complicado, o cómo parecía conocer a todos los empleados por su nombre, incluso a los más antiguos, como si llevara mucho más tiempo en la empresa del que indicaba su currículum. Una noche, cuando casi todos se habían marchado, Clara, cansada de tanto intentar comprender, decidió encararlo de una vez. Lo encontró en la oficina, revisando informes como si fuera lo más normal del mundo para un asistente administrativo. «¿Qué es lo que realmente haces aquí, Javier?». La pregunta sonó más áspera de lo que pretendía. Él levantó la vista, sin mostrar sorpresa. Guardó silencio un momento, como eligiendo las palabras. «Lo mismo que tú, Clara.
Intentar que esta empresa funcione. La respuesta fue tan simple que la desconcertó. Pero la mirada de Javier decía otra cosa. Una mirada que hizo que Clara se diera cuenta, por primera vez, de que quizá el puesto de gerente no significaba absolutamente nada si no sabía ver más allá de las apariencias. En los días siguientes, Clara decidió que necesitaba saber más sobre Javier. No era solo curiosidad, era casi una cuestión de supervivencia profesional. La sensación de estar siendo evaluada sin saber exactamente por quién la tenía intranquila. Una tarde particularmente larga, pidió al Departamento de Recursos Humanos el historial completo de Javier. Cuando el archivo llegó, sin embargo, no había nada extraordinario. Graduado en administración por una universidad pequeña, sin grandes experiencias previas, sin cursos de especialización. Apenas unas referencias vagas sobre trabajos en empresas menores. Todo parecía tan común que por un instante Clara pensó que quizá estaba volviéndose paranoica, pero bastó una reunión más tensa para que esa impresión se desvaneciera. Era un proyecto importante, con inversores extranjeros. Clara había pasado noches en vela tratando de cuadrar los números y presentar algo impecable. La sala estaba llena de directores, los inversores en videoconferencia, todo listo para que ella demostrara su valía. Sin embargo, a mitad de la presentación, uno de los inversores cuestionó una cláusula específica, algo que Clara había considerado poco relevante. Antes de que pudiera responder, Javier, que solo estaba allí para tomar notas, carraspeó discretamente y explicó de forma clara y concisa por qué esa cláusula tenía sentido, ajustando los números de memoria y proponiendo una alternativa que, para asombro general, dejó satisfechos a los inversores. Clara necesitó unos segundos para procesar lo que acababa de ocurrir. La reunión continuó. Los contratos avanzaron, pero ella apenas escuchó el resto de la conversación. Cuando todos se fueron, Clara cerró la puerta de la sala de reuniones, dejó los papeles sobre la mesa y miró a Javier fijamente. «Tú no eres solo un asistente administrativo, ¿verdad?». Su voz sonó firme, pero tenía un ligero temblor en las manos. Javier suspiró, pasándose una mano por el cabello. Palabra parecía pesar 1 tonelada. Javier explicó, sin rodeos, que su puesto era parte de un programa confidencial de la empresa, una especie de prueba para los nuevos gerentes. No era solo un asistente, sino el verdadero director general, camuflado para evaluar la capacidad de liderazgo de los recién ascendidos. La revelación hizo que Clara sintiera que el suelo se abría bajo sus pies. Era como si todo lo que creía saber se desmoronara en un instante. Una sensación de humillación la invadió, con el rostro ardiendo y un nudo en la garganta imposible de tragar. Pensó en gritar, en exigir explicaciones, pero las palabras no salieron. Javier, por su parte, parecía casi apenado, como si hubiera preferido no tener que confesarlo. «Hubiera querido que fuera diferente», dijo por fin. «Tienes potencial, Clara. Solo te hace falta aprender a escuchar». Y con eso se levantó, dejando a Clara sola en la sala vacía, rodeada de gráficos y proyecciones que de pronto parecían no tener ninguna importancia. Clara aceptó la propuesta de Javier, aunque con el orgullo herido. En las semanas siguientes, él la guió en reuniones más delicadas, mostrándole cómo tratar con directores e inversores sin tener que imponer su autoridad de forma agresiva. No fue fácil. Cada consejo de Javier era un recordatorio constante de los errores que ella había cometido. Pero poco a poco, Clara comprendió que había algo liberador en admitir que no lo sabía todo. También el ambiente alrededor empezó a cambiar. Los empleados, antes tan tensos en las reuniones, comenzaron a sentirse más cómodos para expresarse. Clara seguía manteniendo su firmeza, pero ahora intentaba escuchar antes de cortar cualquier opinión. Y, por primera vez, sintió que no necesitaba forzar respeto. Parecía surgir de manera natural. Fue durante una reunión,
con uno de los mayores inversores que Clara finalmente entendió lo que Javier quería decir sobre el liderazgo. La discusión estaba acalorada, las cifras no cuadraban y los directores parecían perdidos entre propuestas contradictorias. Javier estaba allí, como siempre, pero no dijo nada. Solo observaba, como esperando ver lo que ella haría. En otro momento, Clara habría impuesto un plan sin escuchar a nadie, pero esta vez respiró hondo y pidió que cada uno explicara su punto de vista. Llevó más tiempo del esperado, pero cuando terminó la reunión, habían llegado a una solución que parecía satisfacer a todos. Fue algo sutil, pero Clara vio una ligera sonrisa asomar en la comisura de los labios de Javier, y por primera vez ella se permitió devolverle la sonrisa. Con el paso de los meses, la relación entre ambos empezó a cambiar. No era solo profesionalismo, había una creciente confianza, una complicidad silenciosa en las reuniones, en las miradas que se cruzaban en los pasillos. Javier seguía manteniendo su actitud reservada, pero Clara empezó a notar pequeños gestos, cómo él dejaba una taza de café sobre su mesa en los días más largos, o cómo parecía saber siempre cuando ella necesitaba un consejo sin que lo pidiera. Una noche en que los dos se quedaron hasta tarde organizando documentos, Javier rompió finalmente el silencio. «Sabía que lo conseguirías», dijo, mientras ordenaba unos papeles. Clara soltó una risa suave, negando con la cabeza. «Aún no estoy tan segura de eso». Pero había algo más ligero en su voz, como si por primera vez creyera de verdad que podía lograrlo. «La confianza lleva tiempo», respondió Javier, con esa calma, inquebrantable. «Pero ya diste el primer paso». Y al oírlo, Clara se dio cuenta de que, quizá por primera vez, no estaba sola en ese camino. Con el tiempo, la convivencia constante hizo que Clara y Javier empezaran a conocerse más allá de las reuniones y los interminables informes. No fue algo planeado. Era como si las conversaciones surgieran en los escasos momentos de pausa entre una tarea urgente y otra. Cierta noche, tras uno de esos días interminables en los que las horas parecían no pasar, bajaron juntos a la cafetería del edificio para tomar algo. La charla empezó con timidez, hablando del avance de los proyectos, pero terminó abarcando temas más personales. Clara habló de los años difíciles tratando de hacerse un lugar en el mercado tecnológico, de cómo la presión no daba tregua. Javier la escuchó con genuina atención, sin interrumpir, solo haciendo preguntas puntuales. Cuando ella mencionó los sacrificios que había tenido que hacer, él sonrió levemente. «Entonces, no fue solo suerte», comentó dando un sorbo a su café. Clara arqueó una ceja, algo sorprendida. «¿Pensabas que era suerte?» Javier se encogió de hombros. «Sé reconocer el esfuerzo cuando lo veo». Esas palabras sencillas, dichas con tanta sinceridad, parecieron calentar el pecho de Clara de una forma que no supo explicar. A medida que la confianza crecía, Javier también empezó a abrirse, aunque con más cautela. Una tarde, mientras preparaban una presentación importante, le contó cómo había iniciado su propia carrera, ocupando puestos básicos antes de llegar a director. Había una ligereza en su voz al hablar de los errores que había cometido, de los proyectos que no salieron bien, como si no temiera reconocer sus fallos. Acostumbrada a esconder sus inseguridades tras una fachada impecable, Clara encontró aquello desconcertante. «No entiendo cómo puedes hablar de eso como si no fuera gran cosa», confesó ella, casi sin darse cuenta. Javier sonrió ligeramente. «Se aprende más de los errores que de los aciertos». Había tanta tranquilidad en esa frase que Clara no pudo evitar devolverle la sonrisa. Por primera vez se dio cuenta de que admiraba a Javier no solo por su conocimiento técnico, sino por la forma en que parecía manejarlo todo sin perder la calma. Era una admiración que fue creciendo poco a poco, casi sin que ella lo notara.
pero que empezaba a mezclarse con algo más complejo, algo que hacía que su corazón latiera un poco más fuerte cada vez que se cruzaban por los pasillos. Con el paso de los meses, la tensión entre ambos se hizo más evidente. No era algo declarado, pero había momentos en los que sus miradas se encontraban un segundo más de lo necesario, en los que las conversaciones se alargaban sin motivo. Clara intentaba mantener la postura profesional, repitiéndose que no tenía sentido. Javier, en cambio, parecía sobrellevarlo con su habitual calma, aunque sus ojos revelaban más de lo que él decía. Una noche, mientras revisaban los últimos detalles de un proyecto estratégico, Javier se acercó un poco para señalar una cláusula específica en el contrato. La distancia entre ambos era mínima, y Clara sintió que se le cortaba la respiración por un instante. ¿Estás bien?, preguntó Javier en voz baja. Sí, claro, respondió ella demasiado rápido, pero la mirada de él dejaba claro que sabía la verdad. Javier esbozó una sonrisa casi imperceptible antes de volver a centrarse en los papeles, como si nada hubiera ocurrido. Clara suspiró intentando recobrar la concentración, pero lo cierto era que el trabajo se había convertido en el menor de sus problemas. Con el tiempo, Clara empezó a entender que las cosas habían cambiado de un modo que no podía seguir ignorando. No era solo la forma en que Javier siempre sabía qué decir para calmar una reunión tensa o cómo desarmaba un argumento complicado con unas pocas palabras. Era la manera en que parecía entender exactamente lo que ella pensaba, incluso cuando no lo verbalizaba. Eso la dejaba desconcertada. Una vez, cuando estaba especialmente abrumada por plazos imposibles, Javier apareció en su despacho con 2 cafés y una sonrisa tranquila. «Me pareció que un café no te vendría mal», comentó, ofreciéndole el vaso. Clara alzó la vista, sorprendida, pero terminó aceptándolo. «¿Ahora lees la mente o qué?», bromeó, sintiéndose algo incómoda. Javier soltó una risa suave, negando con la cabeza. «No hace falta ser adivino para saber cuándo estás a punto de explotar». El tono era ligero, pero su mirada reflejaba una preocupación genuina que hizo que a Clara se le encogiera el pecho. Por un instante se olvidó de los informes, los plazos y los errores. Solo existía aquella sonrisa, los ojos serenos, el silencio cómodo que parecía envolverlos. Aquella complicidad silenciosa comenzó a traspasar el ámbito laboral. Un viernes por la noche, tras otra jornada interminable de reuniones, Javier propuso que fueran a comer algo antes de irse a casa. Clara dudó, pero terminó aceptando. Fueron a un local sencillo, lejos del distrito empresarial, donde a nadie le importaban los títulos ni los cargos. Sentados en una mesa cerca de la ventana, conversaron de todo menos del trabajo. Javier habló de libros, de la época en que vivió fuera para estudiar, de su familia. Clara contó cosas sobre sus padres, sobre lo difícil que fue convencerlos de que la tecnología era el camino adecuado, sobre las noches en vela, preparando presentaciones para tratar de ascender. No hubo formalidades ni respuestas ensayadas de entrevista, solo estaban ellos, y la extraña sensación de que eso era exactamente lo que ambos necesitaban. «Es raro verte así, sin el traje impecable», comentó Clara, sonriendo con cierta picardía. Javier arqueó una ceja, divertido. «¿Y a ti? Sin esa postura de quien va a despedir a alguien en cualquier momento». La risa de Clara fue más ligera de lo que esperaba, y por un instante casi olvidó que seguían siendo jefe y empleado. Lo que empezó como una amistad discreta fue transformándose en algo más. Las miradas se prolongaban más de lo debido, las conversaciones se extendían hasta tarde, y había momentos en que sus manos se rozaban levemente, casi sin querer, dejando a ambos en un silencio algo incómodo, cargado de posibilidades. Clara sabía que aquello era complicado. No era solo la cuestión del puesto de Javier, era lo que él representaba. El miedo a parecer débil, a mezclar lo profesional y lo personal,
La hacía obligarse a mantener las distancias, aunque en el fondo deseaba lo contrario. Pero Javier parecía tener una paciencia infinita, como si comprendiera el conflicto en la cabeza de ella. No presionaba, no exigía nada. Solo estaba allí, con esa mirada serena que parecía decir que podía tomarse el tiempo que necesitara. Y Clara empezó a darse cuenta de que quizá, solo quizá, su mayor temor no era lo que pudieran pensar los demás, sino reconocer que, por primera vez, alguien veía más allá de la fachada que había construido durante tantos años. La tensión entre Clara y Javier crecía cada día, como un hilo tensado al límite a punto de romperse. Las miradas prolongadas, las sonrisas contenidas y los pequeños gestos se volvían cada vez más frecuentes. Era difícil para Clara mantener la compostura profesional cuando Javier parecía siempre saber lo que estaba pensando, como si hubiera aprendido a descifrar cada uno de sus gestos. Una tarde, tras una reunión particularmente agotadora, Clara se encontró observando a Javier desde el otro lado de la sala, mientras él ordenaba unos documentos. Cuando él levantó la vista y la miró, el tiempo pareció detenerse un instante. Ninguno dijo nada, pero había tanto contenido en ese silencio que el corazón de Clara se aceleró. Desvió la mirada con rapidez, como si la hubieran descubierto, pero Javier sonrió de medio lado, con esa tranquilidad que parecía indicar que tenía todo el tiempo del mundo. La situación llegó a un punto crítico una noche en que ambos se quedaron hasta tarde para terminar un informe urgente. La sala estaba vacía, la única luz era la de los monitores, y el silencio parecía casi tangible. Javier tecleaba con calma al lado, mientras Clara revisaba las últimas páginas con el ceño fruncido. Al cabo de un rato, ella suspiró, pasándose la mano por el cabello, exhausta. Javier dejó de teclear y la observó. «Necesitas un descanso», comentó, en voz baja. Clara soltó una risa irónica. «¿Y quién va a terminar esto entonces?» «Yo». La respuesta fue directa, sin titubeos. «Adelante, 5 minutos». Cuando ella estaba a punto de protestar, Javier esbozó una de sus sonrisas desarmantes. «Se lo enviaré por correo al director si no regresas». Clara puso los ojos en blanco, pero cedió. Fue a la sala de descanso a por un café, tratando de despejar la mente, pero no podía evitar pensar en cómo Javier parecía conocerla más que nadie en esa oficina. Cuando volvió, él estaba de pie junto a la ventana, contemplando la ciudad iluminada. Y fue en ese instante, con el silencio rodeándolos, cuando Clara comprendió que quizá llevaba más tiempo enamorada de lo que quería admitir. La revelación le llegó como un puñetazo en el estómago, dejándola entre el miedo de arruinarlo todo y las ganas casi desesperadas de dejar de fingir. Pero Javier se empeñó en que fuera más difícil aún. Esa misma noche, cuando se despidieron en el casi vacío estacionamiento, la miró con aquella calma casi exasperante. «Clara», su voz sonó suave, pero firme. «Si necesitas algo». La frase quedó a medias, pero su mirada lo decía todo. Clara se mordió el labio, bajando la mirada al suelo, luchando por mantener la compostura. «Lo sé», respondió con sinceridad, aunque dudosa. Por un instante, Javier se quedó en silencio, como sopesando el siguiente paso con cuidado. Pero entonces sonrió ligeramente, dio un paso atrás y saludó con la mano. «Buenas noches, Clara», y subió a su coche, dejándola sola con un torbellino de pensamientos y la inquietante sensación de que aquello no era un adiós. Clara pasó todo el fin de semana dándole vueltas a aquella conversación. Las palabras de Javier, tan simples y directas, resonaban en su mente sin cesar, como si hubiera algo entre líneas que aún no entendía. Intentó concentrarse en otras cosas, informes atrasados, reuniones de la próxima semana, pero era inútil. En el fondo, sabía que estaba huyendo.
huyendo de la idea de que tal vez había pasado tanto tiempo tratando de ser perfecta que se olvidó de ser sincera consigo misma. Cuando llegó el 166 lunes, Clara estaba decidida a aclarar las cosas de una vez. No importaba si era un error, no podía seguir fingiendo que no sentía nada. Esperó hasta el final de la jornada, cuando casi todos se habían ido. Encontró a Javier en la sala de reuniones, revisando los últimos contratos, con esa concentración sosegada tan suya. Clara respiró hondo antes de entrar y cerró la puerta tras ella. «Tenemos que hablar», dijo, sin rodeos, cruzando los brazos para disimular los nervios. Javier alzó la vista, arqueando una ceja. «Claro, ¿ha pasado algo?». Clara notó que le sudaban las manos, pero se obligó a mantener la firmeza. «Sí, bueno, no, es solo que…», suspiró frustrada consigo misma. «No puedo seguir así, fingiendo que no me doy cuenta de lo que pasa». Las palabras salieron más rápido de lo que pensaba, pero ya no había vuelta atrás. Javier guardó silencio un instante, con la mirada fija en ella, como intentando descifrar cada matiz de aquella confesión. Luego sonrió de medio lado, casi imperceptiblemente. «Me alegra que lo digas», respondió, dando un paso hacia ella, «porque yo tampoco soportaba seguir fingiendo». Y en ese momento todo el peso, toda la tensión acumulada pareció desvanecerse. Clara no supo quién dio el primer paso, pero ya no importaba. No había puestos, ni cargos, ni orgullo herido. Solo ellos, en el silencio de la sala vacía, tratando de recuperar el tiempo perdido. En los meses siguientes, el ambiente en la empresa parecía haber cambiado por completo. Clara aún tenía mucho que aprender, pero con Javier a su lado, las cosas se sentían menos imposibles. El nuevo proyecto de expansión internacional fue aprobado y, para sorpresa de muchos, Clara fue elegida para liderar el equipo. Javier no pronunció ningún discurso motivacional, tampoco hacía falta. Su mirada lo decía todo. El éxito no consistía en demostrar algo a los demás, sino en permitirse aprender y aprender de quien de verdad se preocupa. Cuando Clara subió al escenario para presentar la nueva estrategia a los inversores, sintió que las manos le temblaban un instante, pero entonces buscó la mirada de Javier entre el público y supo que no estaba sola. Era solo el comienzo, pero por primera vez tenía la certeza de que estaba en el camino correcto.